Bueno, listo. La semana pasada nosotros estuvimos hablando de la parte introductoria del manejo de correspondencia. Y en el día de hoy, pues vamos a ver específicamente lo que son los documentos, metadatos y su clasificación. Vamos a visualizar lo referente a lo que se conoce como los documentos. A veces el computador se pega, entonces vamos a visualizar. ¿Me pueden confirmar si ven la pantalla? Sí, profe. Bueno, el documento como tal es un testimonio material de un hecho o un acto realizado en funciones por instituciones o personas físicas, jurídicas, públicas, privadas, registrado en una unidad de información en cualquier tipo de soporte como los papeles, la cinta, los discos magnetográficos, las fotografías, y en lengua natural o convencional también existe. Es el testimonio de una actividad humana fijada en un soporte, dando lugar a una fuente archivística, arqueológica, audiovisual, entre otras. Esta semana han salido las noticias en El Heraldo sobre la conservación del patrimonio arqueológico del Caribe con respecto a la construcción de la doble calzada de las vías a la prosperidad de la circunvalar, que han encontrado piezas arqueológicas de los habitantes de la zona. Eso se convierte en un testimonio de actividad humana, algo que queda documentado. Aquí en el mundo, los documentos, lo más antiguo que nosotros podemos ver, que me imagino que cuando ustedes dieron el módulo de constitución, de constitucional y el de derechos humanos, estaríamos hablando como por ejemplo del cilindro de Ciro y el código de Hammurabi, que son documentos como tal que, pues, en el nivel de derecho, esos son los referentes a derechos humanos. Entonces, esa información es un testimonio de actividades humanas. Lo mismo la Constitución, las leyes son testimonios de actividad humana. Cuando nosotros vemos que hay un hecho materializado en función de personas o instituciones, un documento que emana el Estado colombiano es un documento, lo que hace una notaría, lo que hace un juzgado, lo que hace una entidad como los ministerios, la alcaldía, la superintendencia de notariado y registro que tiene la guarda y custodia de la fe pública de todos los bienes de Colombia. La policía en el tema de todo lo referente a los protocolos de seguridad con respecto al ESMAD y a todas esas cosas. Y también cumple unas ciertas características. La mayoría de estos documentos, el papel es el medio a mano y utilizando las tintas. Si uno puede ver en otros lugares del mundo, con la primera declaración de independencia de Colombia fue escrita a mano. Esos documentos obviamente están en un lugar donde se encuentra protegido por la antigüedad que tiene. Y eso se encarga el Centro de Memoria de Colombia. Conservan todo lo referente a los manuscritos, las leyes y lo que tiene el Archivo General de la Nación, que también es por ley, se encarga de cuidar y custodiar toda esa parte histórica de los manuscritos. Ahora en la actualidad también se poseen procesos tanto informáticos como mecánicos, como lo fue, Bolívar,
la máquina de escribir. Muchísimos documentos que ustedes pueden encontrar y sentencias judiciales eran hechas a máquina de escribir. Por eso es que en esa época los jueces de la República y los secretarios no se le daban por copiar la cantidad de cosas que ahora se hace a nivel informático, que a veces en una sentencia se pueden durar hasta 300 páginas, pero por toda la cantidad de jurisprudencia y el avance tecnológico. Porque en informática, los textos en publicaciones en línea e imágenes, la transcripción de eso, le digo que pobrecito el que le toque cuando haya como judicantes ad honorem en la Corte Constitucional al momento de hacer la proyección de los fallos. Ese sí es un camello bárbaro. Y estos documentos poseen unas características de soporte material. ¿Como cuáles? Los textuales, que son documentos que contienen información física en un soporte que es el papel. ¿Cuáles? Las escrituras públicas, que usted va a una notaría, el decreto 960 de 1970 establece que debe protocolizarse documentos anexos a lo que el acto jurídico que usted vaya a realizar. Como por ejemplo, el compañero, no sé si está conectado el compañero que trabaja en sí, profe, aquí estoy. Bueno, entonces, para poderles decir a los compañeros, ¿qué es una escritura protocolizada que ustedes reciben a cada rato en la entidad? Bueno, la escritura protocolizada es que, por ejemplo, usted compra un bien inmueble, usted va a hacer un acto jurídico que se denomina una escritura de compra-venta. Dentro de esa escritura de compra-venta, usted protocoliza unos documentos que se van a servir de base al instituto en este caso, a la notaría y al registro para poder realizarlo. Que, por ejemplo, usted tiene un lote de terreno de 1 hectárea, pero resulta que va a vender media hectárea. Entonces, dentro de esa escritura, usted tiene que mostrar un plano de división material para que el registro genere una nueva inscripción, una nueva apertura del folio de matrícula con base a un nuevo número de folio. Pues en el caso de la división material, el registro genera un nuevo folio de matrícula con base al matriz, cuando se habla de folios de matrícula matriz. Cuando llegan esos documentos protocolizados, esa escritura llega al registro, el registro abre un nuevo folio de matrícula con base a la matrícula matriz y esos documentos se encuentran custodiados dentro del registro, la escritura que apertura ese registro o el antecedente registral. En ese registro, en ese certificado de tradición que le entrega la Superintendencia de Notariado y Registro, dependiendo de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, ustedes, pues, necesariamente le decimos al registro, bueno, aquí tengo esta escritura, ellos tardan 5 días para registrar, aperturar, y esa escritura pública ellos conservan una copia simple de esa escritura en el archivo protocolar. Las notarías tienen por obligación mantener los documentos en el protocolo a través del tiempo. Entonces, ahí es donde vemos las características textuales. Las no textuales son documentos que aunque pueden contener información escrita, sin embargo, lo más importante que suelen estar en otro tipo de soporte diferentes al papel, que están hechos para verse, oírse y manipularse. Todo lo referente a la parte disciplinaria. ¿Qué clases de documentos existen? Tenemos los iconográficos. ¿Cómo son las fotografías
los planos, los dibujos, los mapas. Todos estos iconográficos, porque también se utilizan otras herramientas externas para su funcionamiento. Las fotografías impresas también pueden estar, los planos también pueden estar impresos, cualquier dibujo que usted realice en una hoja de papel y lo mismo un mapa. Tenemos también los textuales, los libros, los textos, las monografías, las investigaciones, los periódicos, los códigos también pertenecen a esta categoría que son textuales. Virtuales, los textos, los sonidos, los videos, imágenes disponibles en la web. Otros documentos, tenemos los audiovisuales, las películas, los videos, los documentales, las grabaciones digitales, los CDs y el DVD. La categoría de documentos públicos, como tenemos la cédula de ciudadanía, la tarjeta de identidad, el pasaporte, las tarjetas profesionales de todas las que requieran, como los abogados, los contadores, los médicos, los enfermeros, los ingenieros, los topógrafos, tienen que manejar este tipo de tarjetas. La libreta militar para el caso de los hombres, los registros civiles, que son los que se manejan en las notarías, lo mismo que las escrituras públicas, la licencia de conducción, todos esos son documentos públicos. Son emitidos a nombre del Estado a favor de una persona. Los documentos privados, como los certificados laborales, las autorizaciones, las historias clínicas, las declaraciones de renta. Como lo estuvimos hablando sobre los documentos reservados. Para radicar estos documentos existen dos formas. La que común conocemos nosotros, que es la radicación de documentos en ventanilla física. Pero desde el momento en que nosotros, cuando el mundo cambió con la pandemia del COVID-19, el gobierno nacional, a través del decreto 620 del 2020, realizó la operación de servicios digitales al ciudadano. ¿Qué quiere decir? La creación de sedes electrónicas que lo hacen de manera obligatoria para todo el sector público y voluntario por el momento para el sector privado. ¿Qué consiste la sede electrónica? Que el ciudadano entre a una sede electrónica de cualquier página del Estado. Por ejemplo, vamos a entrar a una de estas que está en Colpensiones, que se denomina una sede electrónica. En una sede electrónica, usted puede realizar cualquier tipo de transacción que le permita a usted, como ciudadano, no acercarse a una oficina física de la entidad. Ustedes saben que la mayoría de las personas, los pensionados, que ahora mismo, pues, generalmente está permitido ese tipo de, para el envío de dichos volantes de pensión. Entonces congestionan las oficinas para buscar directamente el volante de pensión o un certificado de pensión. Lo mismo para el banco. Entonces un pensionado va al banco, cobra, pero no sabe las cuestiones que han tenido durante todo ese tiempo y miren lo que hace una sede electrónica. Le genera un certificado de afiliación, los simuladores de pensión, inclusive consultar una historia laboral, la vinculación al programa BEPS, por ejemplo, y otro portal de trámites, cuando todas las personas van a realizar un tipo de trámite. Entonces, bajo ese orden, todas las entidades públicas en Colombia están obligadas a recepcionar todos los documentos en una sede electrónica, que es de carácter obligatorio.
¿Por qué el Estado obligó a todas las entidades públicas a que se generaran estas sedes electrónicas? Para no solamente mitigar el efecto del COVID-19, sino que el servicio del Estado no podía detenerse. Porque ustedes saben que llegamos a un aislamiento preventivo desde el 20 de marzo del 2020 hasta septiembre, 1 de septiembre, que fue la medio normalización de los asuntos, pero quedó estipulado que ciertas cosas buenas de la pandemia, los decretos legislativos que fueron creados para mitigar el efecto. Ayer el presidente sancionó la ley de justicia digital, porque es un beneficio para todos nosotros como abogados, porque evita el desplazamiento a la oficina judicial de radicar una demanda. Entonces, imagínense ustedes un expediente de 1000 páginas y que yo tenga que generar un traslado imagínense, a 5 personas, o sea, tengo que tener 5000 copias. Pero obviamente un expediente no llega puede llegar hasta ese punto, pero ustedes se pueden imaginar que yo tenga que sacar el dinero para hacer el traslado. O sea, tengo que generar los 5 paquetes para el traslado de los demandados y un paquete de copia que tengo que dejar para el juzgado. Y si es un proceso en contra de personas indeterminadas, tengo que tener también otra copia para el curador ad litem que vayan a comprar. En cambio, con la justicia digital, usted radica la demanda en la oficina judicial, no tiene que enviar solamente los anexos de la demanda, no tiene que generar copias para el traslado y automáticamente usted puede manejar todo desde la parte digital. Lo mismo las audiencias, porque la rama judicial en estos momentos no cuenta con la capacidad de aforos necesarios para tener una sala de audiencias dotada. Se había hablado de que iba a salir la jurisdicción penal de esta, pero no salió. El juez es el que es facultado para, si quiere practicar un testimonio de manera presencial o una prueba, lo puede hacer. Y de lo demás se surte todo de manera virtual, todas las audiencias. ¿Qué ventajas hay? Que nosotros los abogados podemos tomar procesos de cualquier parte del país y poderlos realizar y gestionar desde acá. Porque es que eso era muy difícil. Además de, por ejemplo, a mí no me ha pasado todavía, pero a un colega le pasó que le programaron una audiencia de un proceso que tiene en la ciudad de Cali, viajó y todo, y a la hora de que él estaba empezando la audiencia, el juez canceló la audiencia. Entonces, bajo esos efectos, por eso fue que la justicia digital ha ayudado mucho a descongestionar más de 2 millones de procesos. Entonces, esto gracias a los decretos legislativos que el gobierno nacional creó para el COVID-19. Entonces, después de la ley 2080 del 2021, obligatoriamente todas las entidades públicas deben generar su sede electrónica con base a los lineamientos que establece el decreto 620. ¿Qué otras características podemos encontrar y de los beneficios que tiene estas sedes electrónicas? La agilización de los trámites, la descongestión de oficinas en atención presencial y también siendo amigables con el medio ambiente para que uno pueda acceder desde cualquier dispositivo a la solución de su PQE. Para esas entidades públicas tenemos los departamentos administrativos, los ministerios, las empresas del Estado, las universidades, las gobernaciones, las alcaldías, están obligadas a tener una sede electrónica para todos los ciudadanos. Y las entidades privadas, por lo pronto, están teniendo sedes electrónicas las empresas de servicios públicos y las empresas de telecomunicaciones. Son particulares que ejercen funciones administrativas y por eso es necesario de que cada uno de ellos tenga su sede electrónica.
electrónicas para que el ciudadano en un canal digital pueda emitir sus PQR. ¿Cómo se tramitan los documentos en general? Ok. Hablamos de la Ley 1437 del 2011, que es la que regula el derecho de petición y de las actuaciones administrativas en su mayoría. El contenido de ese documento tiene que tener la designación de la autoridad, el nombre del solicitante, el objeto, las razones de la petición, la relación de documentos y la firma del peticionario. Supongamos que cada uno de ustedes en su entidad recibe un documento. Listo, este documento va para Secretaría de Hacienda. Entonces, el que se encarga de recibir el documento revisa a qué autoridad le va. Bueno, este va para el secretario de Hacienda, entonces lo remiten a Hacienda. Pero resulta que si no dice a quién va dirigido, dice alcaldía, listo, alcaldía, pero la alcaldía tiene varias dependencias. Dentro de esas dependencias, pues está una entidad que se llama gestión de ingresos, como para poner el ejemplo de Barranquilla, que está adscrita a la Secretaría de Hacienda, pero entonces, ¿a quién debo remitir? La ley le indica a la persona que si es un funcionario sin competencia, tiene que remitirlo en el menor tiempo posible al que es competente para realizarlo. La radicación, pues, se pueden radicar en ventanillas de atención presencial o electrónicas. Se debe entregar las pruebas necesarias para su resolución a cada uno de ustedes. Le entregan un ticket o un radicado que usted puede hacer seguimiento dentro de la misma sede electrónica, o en la sede electrónica le envía un correo electrónico si usted autorizó el uso de medios electrónicos para que le notifiquen y le envíen un código para hacer seguimiento. Los términos de respuesta para una petición general son de 15 días hábiles. 10 días para la solicitud de documentos y 30 días para elevar consultas. Pero estos términos, salvo lo que estipulan leyes especiales, pueden ser más o pueden ser menos. Por ejemplo, el Ministerio de Educación determina que las universidades deben pasar los documentos para la radicación de nuevos programas que les habilitan ellos, los contenidos temáticos, todo esto, etc. Resulta que la ley dice que si a los 6 meses no se les resuelve la petición, se considera silencio administrativo positivo, que es a favor de la universidad, y automáticamente puede ofertar el programa solicitando el acto ficto que notifiquen con respecto al silencio administrativo positivo. ¿Por qué? ¿Por qué hablo de silencio administrativo positivo? Porque la norma general es el silencio negativo. El silencio negativo es que la administración guarda silencio en alguna decisión, pero usted no puede reclamar el silencio administrativo si no se encuentra en la norma. Eso, por ejemplo, como sucede en ese artículo, cuando nos dice que las personas tienen un término máximo de 10 días para recibir los documentos o pena del silencio administrativo. Eso lo advierte claramente, lo advierte la norma. Lo mismo cuando usted va a hacer una reclamación ante una empresa de servicios públicos, si usted a los 15 días no recibe la respuesta por parte de la entidad, se considera el silencio administrativo positivo a favor del recurrente. Pero como dice la palabra, silencio administrativo positivo, porque está positivizado en la norma. Si no aparece en la norma, no se puede considerar silencio administrativo positivo, sino que es negativo. Eso es lo que se establece, que cuando ya pasa el silencio administrativo positivo,
Usted llega a una notaría y protocoliza, e inclusive es hasta gratis, la petición considerada el acto ficto para que pueda ser reclamado ante la entidad. También existe otro procedimiento de erradicación de documentos en la rama judicial o en sedes contenciosas, que eso nos lo establece en la ley 1564 del 2012. Tenemos que las demandas deben contener la designación del juez, el domicilio de las partes, el apoderado judicial, las pretensiones, los hechos, las pruebas, el juramento estimatorio, el fundamento de derecho, la cuantía y las notificaciones. Los anexos, los poderes, las pruebas de representación, las pruebas extraprocesales y si hay lugar al pago de arancel. ¿Cómo se puede presentar una demanda? En estos momentos, según lo que estableció la ley 2213 del 2022, se puede presentar de manera digital con todos los documentos. Existe en la actualidad en la rama judicial la página de demandas para Bogotá solamente y para nivel nacional la erradicación de tutelas y habeas corpus. Y en las oficinas físicas en oficina judicial. Pero usted ya sabe que si usted va a una oficina física de la rama judicial, tiene que mostrar el traslado de cada una de esas pruebas. Tiene que imprimir las copias del traslado y entregar un CD con todas las pruebas. Pero facilitaría más por el tema de las aperturas de expedientes digitales. Entonces, a pesar de que ya se programó que ya se puede presentar de manera digital, todavía las oficinas de reparto pueden hacer dichas gestiones. ¿Cómo se tramita internamente una demanda? Pues se puede generar la admisión de ella si cumple los requisitos, se inadmite y no cumple un requisito, se devuelve a la persona tiene 5 días siguientes para subsanar o se rechaza cuando hay caducidad, prescripción o falta de competencia. Ahora bien, ¿qué es información? La información es el conjunto organizado de datos procesados que constituye un mensaje que cambia el estado del conocimiento del sujeto o sistema que recibe el mensaje. Cualquier información, lo que uno manda por un mensaje de texto, por un WhatsApp, por un electrónico, se considera información. ¿Qué características tiene la información? El significado se extrae de cada individuo o sistema. Un sistema capaz de emular el pensamiento humano, evalúa las consecuencias posibles y adecuadas actitudes y acciones de manera acorde con esas consecuencias y esas expectativas, tiene el ente que se da de manera literal al significado de la información. ¿Cómo podemos aplicar este principio o esta característica? Ustedes saben que la ley se forma por el acontecimiento o el análisis de las consecuencias posibles que se tienen con adecuadas actitudes y lo que es referente al cambio social. Entonces, lo que vimos nosotros en la pandemia hizo que el presidente declarara un estado de conmoción, de emergencia económica, social y ambiental por el COVID-19, que permitió que el presidente generara decretos con fuerza de ley con la firma de todos los ministros para ciertos temas en específico, para conjurar lo que estaba pasando con el COVID-19. Inclusive esa emergencia termina ahora en junio, al 30 de junio, pero es posible que el presidente la pueda seguir extendiendo por otros 90 días más, por el asunto del rebrote y con todo lo que refiere a ello. Se empezó a tener dos cosas muy buenas, por ejemplo, la digitalización, que fue lo primero, porque el Código General de Proceso hablaba del expediente digital.
hablaba de la celebración de audiencias virtuales, pero nunca se dieron porque la infraestructura del Consejo Superior de la Judicatura jamás dio para ello. Entonces, ahora tienen el aplicativo, el AppSize y el aplicativo Teams para manejar el tema de las audiencias. Esas son cosas que tenemos que tener en cuenta para encontrar el significado del porqué de las cosas. Tiene que nacer de un hecho que permita realizar la relación de causa y efecto. La importancia de una información también es cómo uno la recibe, y él se refiere en qué grado cambia la actitud o la conducta del individuo. ¿Cómo se da esto? Cuando uno mira los medios de comunicación, la gran cantidad de información que maneja una gran parte, pero a veces se puede volver muy poco importante para ellos porque altera de manera significativa muy poca la conducta de los mismos. Como por ejemplo, tenemos en cuenta de que en Colombia hay muchísimas personas que están denunciando problemas con las tierras. Aquí en Colombia pasa esa situación. Gente poderosa son los dueños de la tierra. Despojan a campesinos, despojan a personas que tienen la propiedad. Y eso los medios de comunicación masivo se hacen los de oreja sorda en algunos casos, porque demuestran que la mayoría de los del cuarto, normalmente cuando nosotros en derecho un compañero expone de los poderes públicos, pero la teoría de Juan Jacobo Rousseau, que ustedes saben que es la de los tres poderes, la tripartita de poder entre el legislativo, el ejecutivo y judicial, él dice de manera muy irónica, pero verdaderamente cierta, donde habla del cuarto poder. El cuarto poder son los medios de comunicación. Porque si ustedes se pueden dar cuenta en los últimos acontecimientos que hemos tenido en estos días, como por ejemplo el tema de lo que se habla del Petrogate con la revista Semana, que esta vez Vicky Dávila le dio duro al candidato Gustavo Petro, pero se pudieran imaginar qué le hubiera pasado a Vicky Dávila si eso hubiera sido contra el gobierno Duque. Pasaría lo mismo que le pasó cuando Juan Manuel Santos, cuando estaba en RCN y que ella reveló los videos de la famosa Comunidad del Anillo. Es un episodio que fue reciente y que por eso ella se fue a trabajar a Revista Semana. Pero por lo que veo, vuelven otra vez, como dice uno, vuelve el perro arrepentido. Porque la prensa como tal tiene que saber manejar la situación cuando le entregan un documento o alguna información periodística, porque puede generar problemas y no sabe de qué manera lo puedan tomar otros individuos. Porque normalmente una información de prensa que tiene que ser verificada, ustedes saben que cualquier persona puede demandar o puede denunciar, porque en el término penal es denunciar por injuria y calumnia. La vigencia es cuando si esa información está desactualizada o desfasada, y es que es la vigencia de una información que es difícil de evaluar. Por ejemplo, una ley que nosotros podemos decir que ya se encuentra derogada, porque es que la Constitución del 91 derogó distintas normas que eran incompatibles con la Constitución. Ustedes podrán creer que existían dos leyes que les va a dar un poco de risa y de curiosidad. Ustedes pueden creer que había una ley que decía
que si usted perdía, o para perder la nacionalidad como colombiano, si usted le zampaba la mano a un sacerdote, usted perdía la nacionalidad. El poder de la iglesia que se contaba en ese momento era tanto que si los sacerdotes tenían el respeto, si usted con el cura no se la llevaba bien, usted tenía que, como dice vulgarmente, tragarse el sapo porque perdía la nacionalidad. Y otra de las leyes absurdas era que si usted se pegaba una borrachera, también perdía la nacionalidad. Entonces esas leyes absurdas o leyes que son incompatibles, pues obviamente han cambiado las cosas. Nosotros tenemos un código requete antiguo, que es el Código Civil. Es el único código que ha sido vigente desde el año 1857, que inclusive todavía nosotros no éramos República de Colombia, sino Estados Unidos de Colombia. Y sigue vigente en ciertos temas, porque se viene la compilación del Código de Andrés Bello de Chile, pero todo lo que es a nivel latinoamericano, el Código Civil no ha cambiado en ningún aspecto. La única fue que cambió sobre el tema de los hijos, que hablaban de los hijos naturales, de los hijos del matrimonio, y extramatrimoniales, todos esos términos cambiaron. Entonces, ahí es donde habla sobre la vigencia, inclusive hasta de la misma terminología que nosotros tenemos que tener. Listo. Validez. Se evalúa si el emisor es fiable o puede proporcionar información no válida. Lo que hablamos de los famosos que hacen fake news. Las fake news. Y los mismos periodistas para las investigaciones de las distintas fuentes que ayudan a obtener la validez de esa información. Y el valor es la utilidad que se tiene de dicha información para el destinatario. Esa información es la que se tiene que, ya después de llegar a un filtro, debe de significarse un valor. Por ejemplo, las clases magistrales que siempre se están realizando, ya que sea de manera presencial o de manera virtual, ese es el valor que usted, de la utilidad que tiene de dicha información. Es por eso que yo como tal manejo una flexibilidad en el tema de las actividades, en el tema de cuestiones académicas, porque realmente yo no tengo el estilo de recargar al estudiante con tantas cuestiones, porque cada uno entiende la situación en particular. Yo por eso digo, yo soy flexible siempre y cuando usted me cumpla. En el caso de que ustedes manejan el tiempo, están viniendo a clase, están asistiendo, están escuchando, están preguntando, entonces ese es un valor que usted le da a la información que cada profesor, cada colega le suministra. Y manejamos distintos tipos de información. La primera, la confidencial o la clasificada, que solamente puede acceder un pequeño conjunto de personas dada la naturaleza secreta, peligrosa, delicada o privada de los datos contenidos en ella. Lo que hablábamos la semana pasada de las declaraciones de renta, las historias clínicas. Eso es material confidencial, solamente puede ser autorizado por el titular de la información. Lo mismo que habla de la ley de habeas data. Esa es una información de manera confidencial y también es de manera personal. La otra información, la información externa, que viene emanada de un organismo, institución o empresa y cuyos destinatarios son instancias o personas externas de la misma. Una ley es una información externa. La información pública es aquella que, por el contrario, es la que permite el acceso general de cualquiera de su contenido sin requerir permisos especiales. Las escrituras públicas, como su nombre le indica, usted va a una notaría, usted puede comprar la escritura que le da la gana. La notaría no se le puede negar a usted, no, yo quiero la escritura pública 580 del 2011 de la notaría, no se pueden negar a entregar. Información interna, que es la que comparten dentro de la misma organización, como un correo electrónico, un memorando y así.
Tenemos los metadatos. Los metadatos generalmente se refieren a un grupo de datos que describen el contenido informativo de un objeto al que se denomina recurso. Ese recurso es lo que nosotros hablamos de mantener la guarda y custodia de datos. Tenemos los tipos descriptivos de metadatos, que de los cuales sirve para encontrar o entender una fuente de información. En las distintas entidades públicas tienen un manual de contratación. Ese manual de contratación tiene que estar con base a lo preceptuado en lo que habla la página de Colombia Compra Eficiente. Entonces te describen cómo se hacen las licitaciones públicas, cómo se realiza la contratación directa, cuándo se hace una subasta, etc. Administrativos, los que son de tipo técnico para codificar y representar archivos. La preservación, que es la gestión a largo plazo del archivo, y la propiedad intelectual. Toda empresa, como nosotros, Instituto Centro de Sistemas, ustedes pueden encontrar las distintas guías de aprendizaje o cualquier formato que tienen una codificación. Es porque nosotros tenemos un sistema de gestión de calidad. El sistema de gestión de calidad nos dice que tenemos que generar una codificación de nuestro sistema de gestión. Muchos de ustedes lo van a encontrar como FO, que es en este caso un formato, DS, que es el de un proceso que se llama diseño del servicio, y el número del formato, que se conoce como la guía de aprendizaje, que se encuentra publicada en la plataforma, y los distintos documentos como los manuales, los instructivos, los documentos de apoyo, también están codificados, y los procedimientos. Cada uno de estos es un tipo de metadato administrativo. La preservación, ¿cómo se da? Dependiendo, ese mismo sistema de gestión de calidad le dice, bueno, por este documento físico que usted tiene 3 años de conservación. Después de los 3 años, usted lo puede romper, lo puede botar, lo puede suprimir, lo puede reciclar. O también lo puede enviar al otro archivo para retención por más tiempo. Las planillas que normalmente firman los docentes, esos tienen un tiempo de retención de 3 años de todas las planillas de las notas y más lo que maneja el sistema como tal. Pero como maneja una nota física y una virtual, que es la del sistema, el sistema esa información reporta todas las notas, y esas notas que tienen reportadas en el tiempo hacen la migración de dichos datos. Y el de derecho, porque te hablan de la propiedad intelectual. Todo documento que salga o se emane de aquí de la institución es de propiedad del instituto. Estructurales son la relación de partes de recursos entre sí. Y las lenguas del marcado es cuando integran marcas para otras características estructurales o semánticas dentro del contenido. Estos lenguajes de marcado, marcas con otras características, se refiere también a los productos como tal que cada empresa consigue con respecto a los que, por ejemplo, la marca propia. Entonces, hay un metadato que dice, bueno, este tiene las mismas características que este producto, pero lo vamos a maquilar con este para que sea nuestra marca propia. Se clasifican dependiendo de su contenido, su función y su variabilidad. Con su contenido es lo más común para separar un metadato que describe el recurso del mismo que los que describen el contenido del
recurso. Se puede dividir inclusive dos grupos más, que por ejemplo también tiene el sentido del contenido, de los que describen la estructura o del mismo que describe el recurso mismo a lo que describe el ciclo vital del recurso. Cuando se habla del ciclo vital del recurso es cuando se clasifica su contenido, si su contenido es accesible, si su contenido no es accesible, cuando se habla de la confidencialidad, si no es confidencial, si es accesible al público, si se tiene que hacer por medio de una orden judicial. La variabilidad es cuando se tiene que distinguir en los metadatos mutables e inmutables. Los inmutables es porque no cambia y no importa qué parte del recurso se vea. Por ejemplo, el nombre de un fichero, y los mutables difieren en parte a parte, por ejemplo, el contenido de un video. Usted ve que para poder, los que hacen descargas en Mega, dice parte 1, parte 2, parte 3, cuando hay un peso muy fuerte. Y un dato inmutable, por ejemplo, lo que se denomina en el registro de instrumentos públicos que la unidad catastral y el folio de matrícula es único para cada bien inmueble en Colombia. Ese es un dato inmutable porque no cambia. El tracto sucesivo de ese bien inmueble existe y perdura en el tiempo. Si usted va a comprar la casa y resulta que dentro de la tradición habla que es del año 1895, esa información, esa tradición aparece porque eso forma parte del tracto sucesivo. Ese dato es inmutable porque no cambia. Puede ser que haya un edificio construido ahí, pero si dice que es una casa de habitación, es porque hacen la renovación de su metadato, porque el metadato es el folio de matrícula inmobiliaria que no cambia, a pesar de que si usted dice que es un lote de terreno, pero ahí hay una casa o hay un edificio, sigue teniendo esa misma característica. También se clasifica por su función. Estos datos pueden ser parte de unas 3 capas de funciones: subsimbólico, simbólico y lógico. Lo subsimbólico es porque no contienen ninguna información del significado. Los simbólicos describen datos subsimbólicos que añaden el sentido. Y los datos lógicos describen como datos simbólicos que pueden ser usados para deducir conclusiones lógicas para añadir una comprensión. Eso es como por decir la encriptación del dato y lo que se maneja, si es accesible o no, para que pueda ese metadato nacer a la vida. ¿Cómo es el ciclo de vida de este mismo? Se puede crear metadatos de manera manual, semiautomática o automáticamente. El manual es el que crea uno con la mano del hombre, dependiendo del formato usado, desde el volumen deseado, hasta un grado en que los seres humanos no pueden superar. Por eso el del multillaje semiautomático o automático es el más deseable. Por ejemplo, usted va a una sede electrónica, este metadato. El que crea manualmente es la persona que recibe la planilla o recibe el escrito y no cuenta con una sede electrónica. Entonces tiene que primero sellarlo con fecha, decir esto va para tal parte, abrir en un libro de erradicación de documentos, escribir todo lo que dice allí o lo que pide la persona o que es. Ese es el metadato manual. Cuando se habla de un semiautomático es que se tiene a la persona radica en ventanilla, genera un ticket y ahí está el semiautomático. Pero resulta que la persona llega e ingresa por internet toda la información y el automático es que te genera el ticket, te genera inclusive el traspaso a donde tiene que llegar. Si yo digo, porque hay una inteligencia artificial, si yo digo, listo, Alcaldía de Cartagena va para la Secretaría de Gobierno,
Entonces, el metadato te dice, listo, aparece que va para Secretaría del Gobierno, entonces lo voy a mandar para Secretaría del Gobierno. En caso de que no, él automáticamente genera el metadato de decirle, mira, aquí hay algo para la Secretaría de Gobierno. Entonces genera que va para la Secretaría de Gobierno, te dice con quién va y el código de erradicación. Manipulación. Si los datos cambian, los metadatos también cambian. ¿Pero por qué? Porque si hay una manipulación de ese metadato, obligatoriamente cambia, porque ahí es donde se habla del historial o auditoría de lo que realizan cada persona con la manipulación del metadato. Entonces ese servidor te dice, bueno, entró con el usuario Alex Campos y modificó el metadato, el cual nos habla de la radicación. Entonces, eso se actualiza cuando la persona abre toda la información. Destrucción. Además de que hay una destrucción que puede ser los convenientes junto a los recursos, que por ejemplo en la información clasificada, como hablábamos nosotros, los cambios en los documentos de texto. Uno puede supervisar los cambios que automáticamente destruye una versión anterior que se fue usada o no fue usada para poder continuar con ese ciclo de vida. Lo que habla de esa partecita. Ahora, bueno, entonces eso era la parte que yo les quería hablar sobre el documento, metadatos, para la próxima semana empezar, o sí, el próximo jueves, empezar el tema de lo que se habla de las mensajerías en redes sociales y todo lo referente a en la manipulación de elementos electrónicos. ¿Hasta este momento tienen alguna pregunta? Juan Parejo, voy entrando porque acabo de llegar al trabajo, profe. Ok. Para la asistencia, Juan Parejo. Juan Parejo. Eduardo, cuéntame. Sí, profe, una consulta y qué pena, de pronto un poquito salida de contexto, bueno, ni tan salida, pero la pregunta es, el método de calificación de ustedes, hay que presentarles trabajos o hay que presentar una evaluación, no sé, porque Bueno, listo, yo estuve revisando la plataforma. Es que lo que pasa es que apenas la plataforma me la entregaron hoy, ¿sí? La plataforma me la entregaron hoy y la vas a encontrar vacía. Lo único que vas a encontrar es una guía de aprendizaje y la clase de la semana pasada que yo la apenas la... Sí, señor, de hecho eso noté, entonces por eso, o sea, ya llevamos la semana pasada y esta ya y no veo las actividades de pronto a realizar, profe, y disculpe de pronto, o sea, no es que esté de lo pronto... que pasa es que apenas la plataforma me la entregaron hoy porque hubo una situación, tuvieron que migrar otra vez y hacer una nueva plataforma. Entonces, yo coloco actividades para desarrollar en el módulo como fecha máxima el día que se termine. Las actividades, Eso, profe, o sea, que eso quería de pronto comentarle, que si iba a colocar actividades de pronto de la semana 1, la semana 2 y eso, pues que nos diera el tiempo de pronto hasta cuando culmine el módulo, que es la semana 4, para presentar todas estas actividades. No sé si es viable eso. Yo les voy a dejar actividades para la primera, segunda y tercera semana. La última semana no dejo actividades para que solamente no se encuentren tan saturados, y yo dejo siempre para la última semana un simple foro, un taller pequeñito que no va a tomarse muchísimo tiempo. Me gusta hacer mucho el tema de evaluaciones en la plataforma. Va a tenerse la evaluación de conocimiento, desempeño y producto. La evaluación consistirá en unas preguntas que esas serán normalmente, esa va a ser la nota final. Yo la voy a dejar hacerla, pero la voy a dejar abierta
hasta finalizar el módulo, pueden contestarlo con respecto a lo que yo pues entrego y subo los materiales. Usted puede leerlos, puede llegar a tener sus conclusiones. La clase magistral, todo el mundo tiene que asistir, eso ya se sabe, para que todos nosotros podamos realizar dichas evaluaciones. En la primera semana... Profe, yo tengo una pregunta, profe, ¿Sí? con respecto a la clase. ¿Qué diferencia hay entre los datos y los metadatos? El metadato, como te habla el concepto como tal, el metadato es algo que va más allá. El metadato es el grupo de datos y el dato es uno solo. Porque el dato, por ejemplo, yo te puedo dar un dato, un número de teléfono, pero ya cuando yo conformo un metadato, el dato que yo te conformo, el metadato que yo te conformo es una base de datos de una empresa. Ya, porque el dato apenas es una representación simbólica o un atributo variable. Que por ejemplo, en el tema informático, más que todo, es por ejemplo el sistema binario 0, 1, 0, 1. Entonces ese conjunto te va formando lo que se denomina el bit. Eso se cambia que cuántos números binarios, por ejemplo, a 256 bits. Hoy empieza lo que son ya lo que es byte, kilobyte, megabyte, terabyte, gigabyte, etc. Entonces, O sea, es el metadato es el resumen de todos los datos. Es como un macro. Es como un macro. Macro. Es un conjunto de datos. Esa es la diferencia. Ok, profe. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Voy a volver a repasar la asistencia a las personas que, pues, no les, para poderles quitarle lo que sin la falla. Almerales, John Jairo, no está. Armalares, no está. Mayra Alejandra Barrios se conectó. Doiris Bolívar. Gente. Ok. Wilfrido Castro se alcanzó a conectar. Marla Castro se logró conectar. Víctor Domínguez se logró conectar. Marleis Ospino se logró conectar. Presente. Jennifer Retamoso. Presente. Ok, listo, ok. Naomi Reyes se logró conectar. Presente, profe. Y Everly Sierra se logró conectar. Ok. Profesor, buenas noches. Eiser Hernández. José Alonso. Asistencia. No, ya yo te pasé, yo no te tengo inasistencia. Yo sí te alcancé a escuchar. Profe, buenas noches. Kelly Colina. Profe, Aníbal Silvera. Silvera Aníbal, no tienes falla. Yo solamente mencioné a las personas que yo marqué con falla, a ver si se alcanzaron a conectar, y por eso pregunté que si se alcanzaron a conectar. Los que no he mencionado es porque sí ya les tengo clara la asistencia. Bueno, entonces, como les decía, ¿cómo va a ser este trabajo? Nosotros vamos a hacer un análisis con respecto a datos y megabytes. De 4. Ya, no los voy a poner a escribir, porque casi no me gusta ponerlos a escribir. Yo normalmente los pongo de tipo evaluación para que solamente seleccione, de selección múltiple,
única respuesta o múltiple respuesta, y les muestro imágenes comparativas y ustedes mismos pueden analizar. Obviamente hay unos textos que les van a servir de referencia para leer. Por ejemplo, les voy a dejar cómo es el procedimiento resumido, el procedimiento de la demanda, el procedimiento de cómo recibir un derecho de petición, que eso es lo que nosotros estuvimos hablando en el día de hoy. Ya que solamente ahí en la diapositiva solamente se ve el resumen de lo que nosotros estamos realizando. Pero yo les voy a colocar distintos documentos, usted lo puede leer, puede acceder a ellos, para que entonces al momento de realizar la evaluación, yo la evaluación la monto el día viernes, más que todo el viernes, pero esa estará disponible hasta el próximo viernes, o sea, hasta el 24, la de la primera semana. La de la segunda semana, que este tema como tal, la segunda semana va a estar todo disponible y hasta la tercera semana va a estar disponible el otro. Y ya nosotros empezamos el sábado 4, que nos tocó rodarlo empezamos realmente fue el día 9. Entonces, el módulo como tal se acabaría el día 25, que es la fecha en que se acaba el módulo del día sábado. Entonces, bajo ese aspecto o ese orden, en esa semana última, nosotros vamos a ver la 28 y el 30 para culminar, pero empezamos nuevo módulo el 2 de julio, que ya se normaliza el tema de los sábados. O sea, esa semana vamos a tener disponible todas las actividades y hasta el día 2 de junio las actividades de la primera, segunda y tercera. En la cuarta no voy a... Cuéntame, Jorge, ¿vas a comentar algo? Bueno, entonces, con esa claridad que nosotros estuvimos hablando, chicos, pues les deseo una feliz noche para todos ustedes y nos vemos el día jueves para continuar con el desarrollo del temático. ¿Listo? Entonces, feliz descanso para todos. Yo ahora voy a hacer el tema del montaje de la alimentación de la plataforma. Paso buenas noches, profe. Igualmente para todos. Igualmente, profe, feliz noche. Bueno. Feliz noche, profe. Fuerte abrazo.